con un grito. En 1910, el ciclista Octave Lapisse atacó desde la salida en la etapa Luchon-Bayona, la primera que recorría los caminos pirenaicos. En su escapada de 326 kilómetros, el francés pedaleó durante 14 horas y por el camino se topó con 5 monstruos que entonces nadie conocía. Peyresourde, Aspin, Tourmalet, Soleure y Aubisque. Lapisse excavó la ruta de los mitos a golpe de dolor. Llegó a la cumbre de Aubisque, tiró al suelo la bicicleta, se dirigió hacia uno de los organizadores del tour y cuando sus pulmones reunieron un poco de aire, cinceló la primera sentencia en las tablas del ciclismo. Asesinos. Octave Lapisse resumió en una palabra lo que muchos corredores han descubierto durante más de un siglo: el instinto criminal del Tour. También lo descubrió Paco Cepeda, que se mató en el descenso del Galvillier en 1935, y Wim van Aert, el holandés que marchaba con el maillot amarillo, en 1951 y se despeñó por un barranco de 70 metros y apareció vivo cuando bajaron a buscar su cadáver. Y también Roger Rivière, un chaval que volaba hacia la victoria en 1960 cuando se estrelló, se partió la columna vertebral y pasó el resto de sus días atado a una silla de ruedas. Y Fabio Casartelli, el campeón olímpico que en 1995 se quedó para siempre en una curva. Y Jan Robic, un escalador de bolsillo que en los descensos se cargaba de plomo para compensar su poco peso y que llevaba un anillo con la inscripción bretona "Quien veo, quien maro", a vida o muerte. Robic, vencedor del Tour en 1947, se fracturó a lo largo de su carrera la muñeca izquierda, las 2 manos, la nariz, la clavícula izquierda, el omóplato derecho, el fémur. Se abrió una ceja y sufrió el desplazamiento de 4 vértebras. Se partió el cráneo 2 veces y se lo tuvieron que reforzar con una plancha de acero. Era Robic Trompe-la-Mort, el engañamuertes. También Louis Maléjac esquivó el filo de la guadaña en 1953. En 1967, Tom Simpson dio sus últimas 40 pedaleadas y cayó fulminado por una mezcla de fármacos, alcohol y calor. El fallecimiento de este inglés, que en 1965 se había proclamado campeón del mundo en San Sebastián, removió las entrañas de miles de espectadores que seguían la tragedia en directo por televisión. Simpson se les murió en el salón de su casa. Esta competición de instinto feroz empezó a gestarse a finales del siglo XIX, en las redacciones de 2 diarios deportivos parisinos. En 1891, el diario Vélo organizó la carrera París-Brest-París, una prueba ciclista de 1.260 kilómetros que ganó Charles Theroux después de 71 horas de pedaleo. Los lectores, ansiosos por conocer el relato de semejante aventura, agotaron los ejemplares de Vélo. El éxito asombró al director del diario, Pierre Giffard, quien no tardó en crear entonces la ruta Burdeos-París y la París-Roubaix. Un monumento del ciclismo que aún hoy recorre las rutas empedradas desde hace un siglo, conservadas exclusivamente para que los ciclistas sufran en ellas una vez al año. Aquellas primeras maratones ciclistas eran en el fondo un escaparate de 2 negocios en simbiosis: la venta de diarios y la venta de bicicletas. El diario Vélo se financiaba en gran parte por los anuncios de los fabricantes de bicicletas y ambos, periodistas y fabricantes, se aliaban para organizar grandes espectáculos deportivos. El objetivo era seducir con las hazañas ciclistas tanto a los espectadores que presenciaban en directo el paso de las carreras como a los lectores de las crónicas de Vélo, teñidas de una épica rimbombante. Y lo consiguieron. La venta de diarios deportivos y de bicicletas se disparó en Francia. Así, otros periodistas franceses inventaron el Tour para vender más diarios. El hombre clave en todo esto fue Henri Desgrange. Este antiguo ciclista que, entre otras hazañas, había establecido en 1893 el récord de la hora en
35.325 kilómetros, trabajaba de jefe de publicidad para Adolphe Clement, un fabricante de bicicletas. Organizaba carreras ciclistas para promocionar las bicicletas Clement e incluso lanzó la idea de construir el velódromo del Parque de los Príncipes, donde terminaría el tour todos los años hasta 1977. Pero Clement y Desgrange rabiaron. El diario Vélo jamás publicaba las noticias sobre las competencias que ellos organizaban. Y cuando se dignó a mencionar al velódromo del Parque de los Príncipes, solo fue para sentenciar que resultaba demasiado grande, quedaba demasiado lejos del centro de París. Desgrange y Clement, indignados por el monopolio informativo y publicitario que ejercía Vélo, se reunieron con los presidentes de varios clubes y fabricantes automovilísticos, entre ellos un tal Edouard Michelin. Y en 1900 decidieron fundar un diario sobre automovilismo y ciclismo, l'Auto Vélo. Henri Desgrange fue el primer director, pero Pierre Giffard contraatacó pronto, denunció al nuevo diario por uso indebido de una marca registrada y ganó el juicio, por lo que Desgrange tuvo que eliminar la palabra Vélo y quedó solamente l'Auto, a pesar de que también hablara de ciclismo. Henri Desgrange, alias El Patrón, decidió luchar contra Giffard con su misma fórmula y como primer ensayo organizó la carrera ciclista Marsella-París. La prueba tuvo cierto éxito, pero l'Auto no vendía más de 20,000 ejemplares, mientras que el Vélo de Giffard rondaba los 80,000. Por eso, el 20 de noviembre de 1902, Desgrange reunió a sus colaboradores para pensar en algún proyecto más ambicioso que permitiera dar un revolcón a las cifras de ventas. La idea germinó en el cerebro del redactor Geo Lefebvre. Últimamente, nos llegan cartas desde las ciudades de provincias porque quieren ver a las figuras del ciclismo. Podríamos organizar una carrera por etapas que saliera de París y que recorriera las ciudades principales. Sería como una vuelta a Francia. El proyecto apasionó al patrón, quien durante los siguientes días se reunió con Lefebvre en el restaurante Madrid para concretar los detalles de semejante carrera. Por fin, el 19 de enero de 1903, la portada del diario l'Auto anunció el nacimiento de la criatura, la mayor prueba ciclista del mundo entero. Una carrera de un mes, del 1 de junio al 5 de julio, por Lyon, Marsella, Toulouse, Burdeos y Nantes. 20,000 francos en premios. El proyecto aún estaba prendido con alfileres, pero Desgrange, publicista hábil, solo redactó esa especie de telegrama porque sabía que causaría expectación, y como las cábalas de los demás diarios y de los lectores engordarían como una bola de nieve. Así comienza uno de los libros que más me ha interesado sobre periodismo deportivo en los últimos meses, que lo tenía ahí guardado, pero no lo había leído, y que ahora que les hablaba de justo cómo ya no se puede conversar, cómo ya extraño muchísimo, pues pasarla, digamos, por la calle, caminando y escuchando conversaciones, escuchando música, escuchando lo que sucede alrededor. Ahora estamos obligados de alguna u otra manera a desplazarnos de la manera más eficiente posible. Una de ellas es la bicicleta. Y me agencié una bicicleta a la que he apodado la Cami. Y la Cami y yo hemos recorrido, pues, ahí modestamente a una velocidad bastante abuelesca la ciudad. Pero empecé a pensar en los deportes, del ciclismo y demás. Y me topé con este libro de Ander Izaguirre, el periodista vasco, que se llama Plomo en los bolsillos. Malandanzas, fanfarronadas, traiciones, alegrías, hazañas y sorpresas del Tour de Francia. Es de verdad una joya porque está llena de pequeñas historias. Y el Tour de Francia, lejos de ser que parece como una convención priista en realidad de tanta corrupción y de tanta trampa, pero no. Había trampa, pero había tanta trampa como, digamos, esa trampa folclórica, esa trampa que explotaba las zonas grises de la competencia para ganar cierta ventaja, que si bien no era
trampa del dopaje de ahora, tiene el colorido del color sepia, ¿no? De mirarlo a la distancia. Supongo que en la época cuando la gente se ponía plomo en los bolsillos les parecía igualmente de deshonroso como ahora Lance Armstrong o cualquier otra de los dopados, ¿no? Pero el punto es que este libro es un compilado de anécdotas y de pequeñas historias sobre el ciclismo profesional que de verdad vale muchísimo la pena. Fue un hallazgo y una sorpresa. La prosa de Izaguirre, como ya la escucharon, es bastante clara. Disculpen más bien mi lectura, que la hacía bastante más torpe, pero lo van a disfrutar muchísimo. Lo publica Libros del Co. Está en su página, lo pueden descargar electrónico. Es una editorial española buenísima. Creo que ya que había recomendado alguna otra cosa suya. Es francamente bueno. Y con eso me quería despedir en esta Telegrafía sin hilos, en este miércoles de mediados de agosto. Queridas y queridos convoyentes, me va a dar mucho gusto volverlos a escuchar la próxima semana. Ahora voy a leer sus mensajes, que no he tenido tiempo de leerlos ahí en el hashtag Telegrafía sin hilos. Les recuerdo, hay por ahí más historias para dormir y para no dormir. Ahí